Soñé que mi amor de la infancia y su amada, su llamada luz de luna blanca, terminaban juntos solo para que luego él la engañara, se separaran por escándalos en internet y cayeran en una vida de miseria. Así que fingí estar enferma, tiré de su manga y le rogué que me llevara al hospital, impidiéndole deliberadamente ir a la estación de tren para confesarse con ella y huir juntos. Por eso, a Jacob lo recomendaron con éxito a Stanford y consiguió un trabajo bien pagado en una empresa de tecnología de primer nivel, ganando cientos de miles al año. Su luz de luna blanca, Emily, se convirtió en una de las mayores estrellas en ascenso del mundo del espectáculo y acababa de anunciar públicamente su relación con un actor galardonado. Ambos tenían un futuro brillante por delante. Pero un día, Jacob de repente pidió reunirse conmigo y personalmente me empujó desde el piso 18. Si no me hubiera detenido deliberadamente, dijo que yo habría sido quien acababa de anunciarse como el mejor novio actor. Mientras caía, agarré el cuello de Jacob y lo arrastré conmigo. Nos estrellamos contra el suelo juntos, cuerpos destrozados. Luego me desperté en el momento en que estaba fingiendo estar enferma, todavía aferrada a su manga, rogándole que no se fuera. Ni siquiera lo había soltado todavía, pero entonces vi la alegría en el rostro de Jacob. Se dio cuenta de que había renacido, se sacudió de encima y corrió. Él también había renacido. En la estación de tren lo vi encerrado en un beso apasionado con Emily, sus brazos envueltos fuertemente alrededor del otro, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Los dos se besaban mientras me miraban, como algo salido de una escena de amor puro en una novela de mayoría de edad. Salí corriendo del hospital y vi todo. No pude evitar curvar mis labios en una sonrisa. Así es, había renacido. El dolor de ser destrozada después de caer del piso 18 todavía persistía en mi cuerpo. No podía decir si el calor en mi frente era de sangre o solo un lirio de fiebre. Jacob había dicho una vez, si no hubieras fingido estar enferma y me hubieras impedido confesarle a Emily, ya habríamos estado juntos. Arruinas mi amor. Te entrometiste donde no debías. Su rostro distorsionado por la rabia todavía estaba grabado en mi mente. Tenía ambas manos alrededor de mi garganta, inmovilizando la mitad de mi cuerpo sobre el borde de la azotea. La muerte flotaba a mi alrededor. Todo lo que había querido era evitar que Jacob destruyera su futuro por Emily. Nunca imaginé que me odiaría tanto. Si Jacob se hubiera escapado con Emily en ese entonces, ¿cómo lo habrían recomendado para Stanford? Realmente pensó que podría ser un aprendiz con ella. Claro que Jacob tenía una cara hermosa, pero no podía llevar una melodía para salvar su vida, los movimientos de su cuerpo eran rígidos y torpes, e incluso su actuación teatral era dolorosamente antinatural. ¿Qué le hizo pensar que tenía lo que se necesitaba? Había subestimado cuán profundos eran realmente los sentimientos de Jacob por Emily. Al final, me empujó desde esa azotea. Pero esta vez no volvería a interferir en la vida de Jacob. Ya sea que viva o muera, tenga éxito o fracase, ya no tiene nada que ver conmigo. Si quiere perseguir el amor, que lo haga. El vínculo que compartimos al crecer se pagó por completo en el momento en que me mató en esa azotea. Jacob también me vio. Sus ojos estaban llenos de veneno, como si me advirtiera. ¿Es solo mi imaginación o realmente había renacido también? En la vida anterior, se quedó a mi lado en el hospital durante mucho tiempo, pero esta vez, cuando desperté, todo lo que vi fue su espalda mientras huía sin mirar atrás. Mi suposición pronto se confirmó. Emily no se fue esta vez. Regresó obedientemente a la escuela. No tenía idea de cómo Jacob la convenció, pero desde entonces los dos hicieron alarde de su amor públicamente en el campus todos los días. En un raro momento en que Jacob apareció solo, me detuvo en mi camino a la cafetería. Lily, dijo fríamente, no voy a dejar que arruines las cosas entre Emmy y yo esta vez. Mantente fuera de nuestros asuntos y guarda tus pequeños pensamientos sucios para ti. Ni siquiera me importaron sus crueles palabras. Lo que importaba era que dijo esta vez. Eso confirmó que Jacob también había renacido. Cuando lo arrastré para morir conmigo, los dos volvimos perfectos. Esta vez dejaría que Jacob viera por sí mismo si su elección era correcta o la mía. Pero no tenía intención de hacerle saber que yo también había renacido. Solo decirle una palabra más se sentía sucio. Ignoré el odio en sus ojos y pasé junto a él sin siquiera mirarlo. En mi vida anterior, sacrifiqué todo para ayudarlo, trasnochando para darle clases particulares, repasando con él, estudiando juntos en la biblioteca. Finalmente fue aceptado, pero yo me enfermé con fiebre el día del examen de ingreso a la universidad por quedarme despierta demasiadas noches tomando notas y resaltando puntos clave para él. Apenas pasé con una calificación de aprobado. Había perdido demasiado tiempo en Jacob y me arruiné en el proceso. Ahora que lo pienso, debo haber estado loca para creerle cuando dijo, algún día iremos a la misma universidad, Lily. Trabajemos duro juntos.
Bueno, en ese entonces los ojos de Jacob se veían tan sinceros, llenos de luz. Solo por esa frase me convertí en esta figura materna controladora y autoritaria que se cernía sobre su vida. No tenía vida propia, ni tiempo personal, ni círculo social. Incluso los amigos de Jacob solían burlarse de mí llamándome su madrastra. Fui tan tonta. Por una promesa renuncié a tanto. Todo cambió cuando apareció Emily Green. Era una estudiante de arte, una bailarina increíble. Escuché que había estado entrenando desde que era niña. Durante el concurso de talentos de la escuela, su actuación en solitario en el escenario robó por completo el corazón de Jacob. Desde ese momento, Jacob solo podía hablar de Emily, sus palabras, sus ojos. Ella estaba en todas partes. Lily, ¿puedes traer un desayuno extra mañana? Lily, ¿qué tipo de chicos crees que le gustaría a una diosa como Emily? En ese momento, Jacob claramente había dejado de lado nuestros años de historia. Por supuesto, nada supera la emoción de algo nuevo. La frescura siempre es la droga más poderosa. Emily realmente era hermosa, le concedo eso. Pero a mí tampoco me faltaba. Jacob no tenía idea de cuántos pretendientes había rechazado por él y, sin embargo, ni una sola vez me miró. Bueno, entonces me encantaría ver qué tan lejos llega Jacob esta vez sin mi tutoría y disciplina. En cuanto a mí, voy a compensar el arrepentimiento que tuve en mi examen de ingreso a la universidad gracias a mi experiencia de la vida anterior. Ahora tenía un gran sentido para las inversiones y las acciones. Convencí a mis padres de poner dinero en el mercado. Afortunadamente, me adoraban y siempre tomaban mis palabras en serio. Me conmovió profundamente solo pensar en cómo, en mi vida pasada, tuvieron que enterrar a su propia hija. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. No podía creer que les había roto el corazón por un hombre. Mis padres nunca tuvieron grandes expectativas para mí, todo lo que siempre quisieron fue que estuviera sana y feliz. Soy el tipo de persona que se niega a quedarse atrás. Organicé todos los arreglos prácticos, luego dejé mi teléfono y me encerré en la biblioteca, haciendo exámenes de práctica sin parar. Después de todo, habían pasado bastantes años desde la última vez que tomé los SAT y había olvidado mucho, pero tenía una base sólida y no me llevó mucho volver al camino correcto. Debes de ser Lily, ¿verdad? Escucho a Jacob mencionarte todo el tiempo, dijo una voz agradable. Levanté la vista y me encontré cara a cara con los suaves ojos llorosos de Emily. Estaba parada justo frente a mí, sonriendo dulcemente y completamente sola. Dios sabe cómo se las arreglaron para actuar como si llevaran atuendos a juego, pero aún así se separaron para venir por mí por separado. Bajé la cabeza de nuevo y seguí resolviendo problemas de práctica. Un desafío obvio que no me interesaba. Lo admito, una vez tuve sentimientos por Jacob, no hay nada vergonzoso en ello, pero ahora él no significa nada para mí. Así que este ridículo enfrentamiento de campo magnético al que Emily quería arrastrarme no me interesaba. Pensé que si la ignoraba, se iría sola, pero para mi sorpresa, sacó la silla frente a mí y se sentó. «Sabes, eres muy bonita. Simplemente no entiendo por qué no le gustas a Jacob», dijo Emily, apoyando su barbilla en su mano y dándome ese tono burlón envuelto en falsa simpatía. Casi me reí. Había vivido 2 vidas, ¿cómo no iba a reconocer una provocación tan descarada? Su mensaje tácito era claro. Había estado al lado de Jacob todos esos años y, aún así, no podía compararse conmigo, que llegué después. Quería que me enojara. Lo siento, querida, no tengo tiempo para jugar a las casitas con niños pequeños. Los frijoles rojos combinan con los frijoles verdes anhelantes, bueno, van con los sapos. Levanté la mirada y le dediqué a Emily una ligera sonrisa, luego bajé la cabeza de nuevo y seguí estudiando sin expresión. Un momento de silencio por ella. Dios sabe cómo se veía su cara en ese momento, probablemente echando humo porque su tono definitivamente tenía un rastro de ira. ¿Y qué si conocía sus puntos débiles? Al final, sigue siendo un tronco de árbol. Luego se burló, me descubrió un agente de talentos. ¿Sabes que estoy a punto de convertirme en una estrella? Mi tarifa por aparición ya supera tu futuro salario anual. Sí, en mi vida pasada, Emily realmente se convirtió en una actriz muy popular. Pero, ¿y qué? Las mujeres tienen fecha de caducidad en la industria del entretenimiento. En el mundo del espectáculo nacional, después de los 30, los roles escasean rápido. No es que tuviera la obligación de advertirle. Las personas arrogantes con egos inflados nunca llegan lejos. Sí, tienes razón en todo lo que dijiste, así que, ¿qué tal si desapareces ahora? ¡Qué fastidio! Estaba arruinando mi concentración. La cara de Emily se torció de frustración, tiró de su silla hacia atrás con un fuerte chirrido, atrayendo miradas irritadas de todos a su alrededor. Bajo el peso del juicio general, finalmente se fue humillada.
Negué con la cabeza con una sonrisa fría. Hay campeones en cada campo. Hay 360 profesiones, todas con su propia excelencia. Respeto todo tipo de carreras, pero alguien como Emily no merece mi respeto. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme. Me estaba preparando para el examen simulado de élite. Pronto salieron los primeros resultados. Me paré junto al tablero de clasificación, revisando la lista. Tal como esperaba, estaba en primer lugar. Bajo la mirada de todos, me giré para irme. En el pasado, cada vez que salían las clasificaciones, siempre buscaba primero el nombre de Jacob. Pero esta vez ni siquiera me molesté en hacerlo. El increíble primer puesto de Lily otra vez. Espera, ¿Jacob y Lily no siempre peleaban por el primero y el segundo lugar? ¿Cómo es que Jacob se quedó atrás en los 3 dígitos? Bueno, claro, ahora está demasiado ocupado saliendo con alguien. Sus susurros no me molestaron. Solo sonreí con suficiencia. Me sorprendió un poco que Jacob todavía lograra ubicarse en algún lugar del medio. Supongo que no había olvidado por completo todo de antes, pero ¿qué tenía eso que ver conmigo? Me deshice de esa carga hace mucho. Se sintió como un soplo de aire fresco mientras me abría paso entre la multitud, sumida en mis pensamientos. De repente, choqué directamente con Jacob con fuerza. Hice una mueca y me agarré la frente. Jacob se había metido en el fitness, pero eso había sucedido más tarde en nuestra vida pasada. Solía estar constantemente enfermo y el médico le dijo que necesitaba más ejercicio, así que había pagado membresías de gimnasio para los dos, arrastrándolo para hacer ejercicio todos los días. Parece que algunos hábitos son difíciles de romper. ¿Te sientes aburrido ahora que nadie compite por el primer puesto contigo? Dijo Jacob, sonriendo con suficiencia. Bajó la mirada y me miró directamente. En aquel entonces, siempre que Jacob me miraba así, mi corazón daba un vuelco. Era alto y, para él, yo solo era su pequeña patata. Lo admito, cuando veía la línea afilada de su mandíbula, a veces me ponía un poco nerviosa. Honestamente, mi círculo social era pequeño. Aparte de Jacob, no había nadie más, y Jacob era realmente agradable a la vista. Pero ahora me parecía normal. Curvé mis labios en una sonrisa. Nunca me había dado cuenta de esto antes, pero Jacob nunca había sido realmente mi objetivo. Siempre estuvo muy por debajo de mí. Sin mí, no era nada. Justo cuando estaba a punto de irme, Jacob me agarró la muñeca. Su rostro tenía una pizca de incredulidad. Lily, tú también renaciste. ¿No estabas segura? En el pasado, si Jacob hubiera obtenido una puntuación tan baja, definitivamente lo habría llevado aparte para tener una charla seria y luego me habría ido a casa para informar a sus padres. Pero ahora, mi fría indiferencia estaba completamente desincronizada con la Lily que él una vez conoció. ¿Y qué si Jacob se enteraba? Retiré mi mano de un tirón y lo miré fríamente. Y si era honesta, me importaba poco cómo reaccionara Jacob. Él se rió entre dientes. Bueno, si no quieres terminar asesinado de nuevo como la última vez, más te vale que no te hagas ideas. Ya había oído ese tipo de amenaza 2 veces. Mis oídos estaban prácticamente insensibles a ello. Me rasqué el costado de la cabeza, visiblemente molesta. No te hagas ilusiones, dije. Luego me giré y me alejé sin mirarlo 2 veces. ¿Por qué no me di cuenta antes de lo ridículo que podía ser Jacob? O tal vez fue porque me importaba tanto que él lo daba por sentado y lo usaba como permiso para hacer lo que quisiera. Patético. Ese fin de semana, cuando llegué a casa, podía oír a la madre de Jacob gritándole desde el otro lado del pasillo. Nuestras familias vivían en apartamentos directamente uno frente al otro. Mi madre y la madre de Jacob eran mejores amigas. Cuando Jacob nació, su madre había quedado devastada porque él no era una niña. De hecho, le rogó a mi madre que intercambiara niños con ella. Por supuesto, mi madre se negó. Al final, la madre de Jacob me trataba como a su propia hija. Me adoraba, me malcriaba. Jacob solía enojarse por eso todo el tiempo. Para devolverle su amabilidad, yo también solía tratar bien a Jacob. Mirando hacia atrás en nuestra infancia, la verdad es que Jacob en realidad era muy amable conmigo. Solía ahuyentar a los niños mayores que me intimidaban y siempre compartía sus bocadillos conmigo. Hubo tantos pequeños momentos como ese. Pero más tarde, nuestros roles se invirtieron por completo. Al final, no importa. Jacob y yo estamos a mano ahora. Cariño, ¿puedes sacar la basura? Mi madre gritó desde la cocina, asomando la cabeza por la esquina. Salí de mis recuerdos, agarré la basura y abrí la puerta principal, casi al mismo tiempo que Jacob abrió la suya. Me congelé por un segundo e inmediatamente noté la marca de la bofetada en su cara. Si esto hubiera sido antes, cada vez que regañaban o golpeaban a Jacob,
Lo habría arrastrado a nuestra casa y habría jugado a ser la pacificadora, suavizando las cosas con su madre hasta que se calmara. Luego volvería a casa y por mi culpa, su madre se abstendría de castigarlo más. Esa se había convertido en nuestra rutina tácita a lo largo de los años. Pero ya no. Ignoré la mirada desesperada en los ojos de Jacob y bajé directamente las escaleras con la basura en la mano. Lo que no esperaba era lo insensible que podía ser Jacob. Me persiguió, me agarró del brazo y exigió, enojado: ¿no se supone que debes ir a hablar con mi madre y calmarla? ¿Dónde se supone que debo dormir esta noche? Casi puse los ojos en blanco. ¿Qué clase de chantaje emocional retorcido era ese? Donde duermas no es asunto mío. Retiré mi brazo de su agarre. Su toque me puso la piel de gallina. Ahora la expresión de Jacob se oscureció. Estaba realmente enojado. Lo que más odiaba era lo bien que lo conocía. Su tono, sus gestos, incluso sus microexpresiones. Podía leerlo como un libro. Pero la parte triste es que Jacob nunca se había tomado el tiempo de entenderme a mí. La voz de Emily resonó desde la distancia, llena de frustración. Vino corriendo hacia nosotros. En ese momento, Jacob y yo estábamos cara a cara, encerrados en un tenso enfrentamiento. Para los forasteros, podría haber parecido un poco íntimo. No me extraña que Emily estuviera molesta. Pero si estaba enojada o no, no me importaba en lo más mínimo. No queriendo verme arrastrada a más drama sin sentido, me giré para irme. Por supuesto, Emily no iba a dejar que eso sucediera. Corrió hacia adelante y entrelazó su brazo con el de Jacob posesivamente, interponiéndose en mi camino. Lily, ¿por qué no puedes cambiar tu forma de ser? ¿Por qué sigues aferrándote a Jacob? Espetó con seriedad. Quería saber con cuál de sus ojos me había visto aferrándome a él. Hablar con esta persona delirante era un ataque directo a mis neuronas. Y, como para colmo de males, Jacob se alejó 2 pasos de mí, como si yo fuera algo sucio que necesitaba evitar. Vaya, me prometiste que dejarías de hablar con ella. Jacob, en serio, bien hecho, se burló Emily. Buen trabajo cumpliendo esa promesa. Genial. Ahora la culpa era toda de Jacob. Ya no es mi problema, así que ¿puedo irme ahora? Emmy, no era yo. Era ella, seguía acercándose a mí. Jacob protestó. Sonreí levemente, abrí mi aplicación de grabadora de voz y reproduje el audio que acababa de grabar. Suave y sin problemas. Solo que conocía a Jacob demasiado bien. Sabía exactamente cómo tergiversaría la verdad. Su rostro palideció visiblemente. Lily, ¿cómo puedes ser tan despreciable? ¿No tienes moral? Se abalanzó sobre mí para agarrar mi teléfono, pero lo esquivé fácilmente haciéndome a un lado con gracia. ¿Por qué debería importarme la moral cuando ninguno de ustedes tiene alguna? Dije con una sonrisa. Les di a ambos una pequeña sonrisa perfecta, de nivel relaciones públicas, y me alejé como si fuera dueño del lugar. Desde la ventana de arriba, vi a Emily golpeando el pecho de Jacob con frustración antes de irse furiosa, dejándolo allí parado como un perro regañado. No mucho después, él subió penosamente las escaleras con los hombros hundidos. Mi teléfono se iluminó, era un mensaje de WeChat de Jacob. Así que, ¿estás feliz ahora que nos viste peleando? 2 vidas y aún no puedes dejarme ir. Me reí. ¿Por qué demonios me aferraría a un asesino? La rabieta infantil de Jacob fue una completa pérdida de tiempo. Sin dudarlo, lo bloqueé, borré el chat y lo eliminé de mis amigos de un solo golpe. 3 estriques hechos. Ahora, por fin, podía dormir en paz. Parecía que Emily y Jacob se estaban dando la espalda durante unos días. No sé cómo Jacob logró convencerla, pero de alguna manera los dos volvieron a estar juntos. Todos estos chismes venían de las chicas que me rodeaban. No quería oír nada, pero Jacob y Emily eran una pareja tan ruidosa y de alto perfil en el campus que era imposible evitarlo. Era como si Jacob estuviera compensando todos los arrepentimientos de su vida pasada, esforzándose por complacer a Emily como solía hacerlo conmigo. Yo solía ser la que Jacob llamaba una chica desesperada y pegajosa. Esa parte de mi vida había terminado. Salí de mis pensamientos y volví a memorizar los puntos clave, pasando páginas y repitiendo el material. Vamos a ver el drama. Jacob y Emily consiguieron que llamaran a sus padres. Aparentemente, es por su relación temprana. Alguien irrumpió en el aula con esta noticia y, en un abrir y cerrar de ojos, todos salieron corriendo. La sala se vació casi al instante, lo cual estaba bien. El silencio me sentaba mejor. Me quedé en mi asiento y continué trabajando en problemas de práctica. Nunca me habían gustado los chismes y ciertamente no tenía tiempo para eso ahora. Cada día contaba. Estaba decidida a entrar a Tsinghua, iba a estudiar en el extranjero y cumplir el sueño al que una vez renuncié. En mi vida anterior,
Había dejado pasar esa preciosa oportunidad porque Jacob dijo que no podía soportar estar solo, que estaba ocupado con el trabajo y no podía cuidar de su madre, y me rogó que me quedara y lo ayudara. Este Jacob, el mismo por el que mi vida pasada giraba en torno a él. Ahora que lo pienso, había vivido como una sombra de mí misma. No tenía sueños propios, ninguna vida propia. Todo lo que hice fue por él y por su familia, una y otra vez. ¡Qué broma! Si Jacob alguna vez hubiera visto y apreciado mis esfuerzos, en lugar de pensar que todo lo que hacía era solo mi deber, tal vez no habría parecido tan tonta. Lily, ¿podrías llevar esto al despacho del profesor? Está en el fondo de la clase. Me duele el estómago, dijo una voz desde la puerta. Levanté la vista y me detuve al ver quién era. Silver White. Así que el futuro actor ganador del Oscar había estado sentado en mi clase todo el tiempo. Silver era mi compañero de clase en aquel entonces. Estaba tan concentrada en orbitar alrededor de Jacob que ni siquiera recordaba los nombres de la mayoría de mis compañeros. Era ridículo. Aparte de mi clasificación académica, mi presencia en la clase era prácticamente inexistente. Ni siquiera me invitaron a la reunión de la clase después. No me extraña que Silver me resultara tan familiar cuando vi ese anuncio de famosos sobre Emily y su novio. Ahora que lo veía en persona, llevaba gafas cuadradas y gruesas, y el pelo rapado. Apenas podía distinguir su atractiva estructura ósea y sus labios afilados debajo. ¿Se habría hecho cirugía plástica después? Sentí un poco de curiosidad en ese momento. Era difícil comparar a este Silver simple, miope y tranquilo con el futuro galán nacional millonario. Pero, ¿y si se hacía un cambio de imagen completo? Ese pensamiento me intrigó de repente. Tomé el sobre y asentí. ¿No vas a ver el drama?, preguntó. Quiero decir, tú y Jacob solían ser cercanos. La pregunta me pilló desprevenida. En el mundo del espectáculo, Silver sería conocido más tarde por su imagen fría y distante, pero ahí estaba, cotilleando como un adolescente. Claro, ahora era un adolescente, y los actores necesitan moldear su imagen pública. Quizás así terminó liado con Emily. Sonreí. Solía ser, dije simplemente. Seguro que no necesitas ir a la enfermería. El sudor le cubría la frente a Silver y su rostro estaba un poco pálido, pero negó con la cabeza. Estaré bien si me siento un rato. Con eso, se dirigió a su asiento al fondo del aula. No me extraña que no lo hubiera visto antes. Me encogí de hombros y fui a entregarle el sobre a la profesora en la oficina. Jacob y Emily estaban sentados uno al lado del otro. Sus madres también estaban allí. Ambas asintieron obedientemente mientras la profesora les daba la charla. El punto principal de la profesora era claro: el último año debería centrarse en lo académico. Miré a la madre de Jacob y me sorprendió lo mucho que había envejecido. Por cierto, tener un hijo como Jacob dejaría seco a cualquiera. Aquí está el fondo de la clase, dije con indiferencia al entrar, dejando el sobre en el escritorio de la profesora. Esta asintió y me giré para irme, pero la madre de Jacob me agarró del brazo. Lily, ¿podrías ayudar a Jacob? Sus notas han bajado mucho últimamente, suplicó. Luego miró a la pareja sentada cerca. Sus ojos reflejaban una emoción compleja e impotencia. Para ser justos, la madre de Jacob siempre me había tratado con amabilidad, casi como a una hija. Y era mayor, después de todo. No podía ser fría con ella. Aún así, me sentí en conflicto al responder. Tía, sabes que yo también estoy bajo mucha presión. Además, Jacob ya me había advertido más de una vez que no me entrometiera en su vida. Solo estaba diciendo la verdad. Si de verdad quería presionarme para que dijera algo, ni siquiera su madre insistiría demasiado. Así que cuando la madre de Jacob dudó en soltarme del brazo, viéndome alejar con ojos suplicantes y renuentes, se me encogió el corazón, pero no tenía otra opción. No me había equivocado. Llené un vaso de papel con agua caliente del dispensador y volví al aula. La sala estaba vacía, excepto por Silver, desplomado solo sobre su escritorio. Bibi. Un poco de agua caliente te ayudará, dije suavemente, golpeando su escritorio. Silver levantó la vista. Ya no llevaba gafas, y esos ojos negros como la tinta se clavaron en mí, empañados por la humedad. Una brisa afuera levantó la cortina junto a nosotros y, por un momento, me quedé paralizada. Así que Silver no se había hecho cirugía plástica después de todo. Ese era su verdadero rostro, no podía apartar la vista de él. Gracias, dijo, tomando la taza de mi mano. El vapor subió por sus mejillas y gotas de humedad se adhirieron a sus pestañas. Me pregunté qué pensaría Emily si viera a Silver así, con los exámenes de admisión a la universidad acercándose rápidamente.
Jacob debió creer que podía confiar en el conocimiento de su vida pasada para obtener una buena calificación, pero no pude evitar preguntarme cómo afectaría una pequeña interferencia psicológica a su desempeño. Deberías usar lentes de contacto de ahora en adelante, dije de repente. Silver se giró hacia mí, confundido. ¿Por qué? Porque tus ojos son hermosos. Recordé haber leído en un artículo de noticias de entretenimiento que, en nuestra vida pasada, Silver había perdido sus gafas justo antes del examen. Era muy miope y terminó reprobándolo, quedando en tercer lugar. Más tarde, ingresó a una universidad de menor nivel, se sometió a una cirugía ocular, fue descubierto por un agente y abandonó la escuela para entrar en la industria del entretenimiento. Después de una larga pausa, Silver respondió en voz baja, bien. La cuenta regresiva final para el examen tenía a todos frenéticos. La biblioteca estaba llena hasta el borde todos los días, como si todos nos estuviéramos preparando para una batalla. Siempre tenía prisa por conseguir un asiento, pero tal vez era solo mi imaginación. Cada vez que llegaba, siempre había un asiento libre al lado de Silver. Siempre decía que lo estaba guardando para un amigo, pero el amigo tenía planes de último minuto y no podía venir, así que yo podía sentarme allí en su lugar. Le creí las primeras veces, pero cuando siguió sucediendo una y otra vez, se hizo evidente que Silver lo hacía a propósito. Había vivido dos vidas, no era exactamente ignorante sobre las señales emocionales. Silver era un chico guapo, con talento, objetivamente atractivo. Su único defecto fue aquella aventura pasada con Emily, pero eso fue en la otra vida. Aún así, mi única prioridad ahora era mi futuro. Aunque, si Silver fuera útil, no desperdiciaría la oportunidad. Sus sentimientos podrían facilitar mis planes. ¿A qué escuela aspiras? Pregunté seriamente, sentándome a su lado. El bolígrafo de Silver se detuvo a mitad de trazo. Se giró ligeramente para mirarme. Desde aquel día, siguió mi consejo y empezó a usar lentes de contacto. Debo admitir que sus ojos eran realmente impresionantes, como si pudieran hablar por sí mismos. ¿Tú? Preguntó inesperadamente, devolviéndome la pregunta. Respondí con sinceridad. Xinhua. Silver asintió y respondió con seriedad. Yo también. Luego bajó la cabeza y volvió a resolver problemas. Por alguna razón, mi corazón dio un vuelco. No pude evitar reírme de mí misma. Tenía la edad mental de alguien de 30 y tantos. ¿Cómo podía seguir poniéndome nerviosa por un adolescente? Me sentí un poco incómoda. Ni siquiera podía concentrarme bien en mis ejercicios de práctica. No te preocupes, dijo Silver, casi como si hablara consigo mismo. Ambos conseguiremos lo que queremos. No respondí. Me quedé mirando su perfil por un momento, absorta en mis pensamientos. Jacob y Emily, por otro lado, no habían bajado el tono después de que llamaran a sus padres. Los profesores habían empezado a centrar su atención en los alumnos de alto rendimiento, dejando a Jacob a su suerte. Sus notas habían caído al último puesto de la clase. La tutora había intentado animarlo al principio, pero ahora parecía que se había dado por vencida. No dejaba de oír historias de Jacob y Emily. Se saltaban clases, hacían carreras de autos, puenting, bebían. Se comportaban como espíritus libres y salvajes. Quizá para ellos era romántico, quizá para mí, libertad. Pero, en realidad, era una estupidez. Más tarde, hubo un periodo en el que no vi a Silver para nada. Solo faltaba una semana para el examen. Un día, encontré a Jacob esperando fuera de la residencia. Pensé que estaba esperando a Emily, pero en cuanto me vio, corrió como un loco. Tenía la cara desaliñada, la barba incipiente, el cabello despeinado y apestaba a alcohol. Me agarró del cuello de la camisa y me sacudió con fuerza. ¿Fuiste tú otra vez? Gritó. Lily, ¿por qué no puedes dejarnos en paz? Por tu culpa, Emmy ya no me verá. Estaba completamente desconcertada. Lo golpeé con fuerza en la ingle. Se dobló de dolor. Jacob, pase lo que pase entre ustedes, ya sea huir juntos o morir de amor, me da igual. Si no encuentras a Emily, vete a morir solo. Pero déjame fuera de esto. No tenía idea de si mis palabras tuvieron algún efecto real, pero después de ese día, Jacob nunca volvió a buscarme. Los exámenes de ingreso a la universidad terminaron y me sentí completamente a gusto. Sabía que lo tenía en el bolsillo. Cuando llegué a casa, escuché por la madre de Jacob que él ni siquiera presentó el examen. En su lugar, había ido tras Emily. Ella había firmado con una agencia de talentos y se había ido de la ciudad para convertirse en aprendiz. Jacob se subió a un autobús nocturno para seguirla a otra ciudad, por ello, perdió el examen por completo. El giro cruel fue que Emily le dijo que tenía novio y le pidió que se largara. La madre de Jacob lloró tanto que casi se desmaya. Fue mi madre quien la consoló todo el tiempo.
Supongo que ese sueño que tuve en mi última vida fue real, al menos la mitad. Y, sin embargo, ni siquiera había jugado mi carta de triunfo. Silver y Jacob ya se habían derrumbado como un castillo de naipes. Cuando llegó mi carta de admisión de Tsinghua, no me sorprendió haber sido aceptada. Mis padres, por otro lado, estaban en la luna. Organizaron un gran banquete de graduación en celebración. Al principio, no planeaban invitar a la madre de Jacob, no querían molestarla. Pero los vecinos hablaron y, finalmente, ella apareció de todos modos. La recuerdo sentada tranquilamente en una esquina. Su expresión era tenue. Mis padres estaban ocupados bebiendo y riendo con los invitados en medio de la socialización de adultos. Yo, el invitado de honor, me desvanecí en el fondo, pero no me importó. Disfruté de la paz. Me senté en silencio junto a la madre de Jacob y le tomé la mano con suavidad. Tía, lo siento, dije. Ni siquiera sabía por qué me sentía culpable. Tal vez porque no hice lo que ella esperaba, tal vez porque no saqué a Jacob del abismo, o tal vez porque la llamativa celebración que organizó mi familia la lastimó. Pero ella solo me dio una palmadita en la mano y su rostro finalmente se suavizó con un poco de consuelo. «Has logrado algo por ti misma», dijo. «Eso me hace feliz». No mencionó a Jacob ni una sola vez. Todo su dolor quedó enterrado en ese largo suspiro. Jacob nunca volvió a aparecer en nuestras vidas. Mientras tanto, el nombre de Emily se estaba volviendo famoso en la industria. No me sorprendió que su camino siguiera siendo más o menos el mismo que en mi última vida. En la orientación para estudiantes de primer año, vi a Silver. Me saludó con una sonrisa radiante. Ese día, el sol brillaba intensamente. La figura de Silver resplandecía como si emitiera luz propia. Pensé, tal vez, en esta vida, Silver no acabará en el mundo del espectáculo después de todo. Se acercó y tomó mi maleta. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo. Asentí, repitiendo el mismo saludo. De alguna manera, ese simple intercambio hizo que la distancia entre nosotros se sintiera mucho más pequeña. La incomodidad de antes desapareció mientras la vida universitaria se desarrollaba. Jacob se convirtió en nada más que un recuerdo. Mi vida finalmente había seguido adelante para siempre. Lo último que esperaba era volver a saber de Jacob, y cuando lo hice, fue en línea. La fama de Emily se había disparado y, en algún momento, al parecer, habían vuelto. Su misterioso novio había desaparecido sin dejar rastro. En Internet, la gente destrozaba a Jacob por todas partes. Era el mismo tipo de odio, sin título, sin habilidades, sin siquiera un trabajo estable, viviendo solo del dinero de Emily. Lo llamaban gorrón, decían que era basura, criado sin moral, totalmente indigno de ella. Algunos comentarios eran aún peores. No podía imaginar cómo se habría sentido Jacob al leerlos. Así que mi sueño se había hecho realidad otra vez. El escándalo seguía creciendo como una bola de nieve. Finalmente, la búsqueda más popular fue: ¿cuándo romperán Jacob y Emily? Miré fijamente mi teléfono mientras deslizaba la pantalla lentamente. ¿Es esto lo que Jacob quería? ¿Era esta la vida por la que lo cambió todo? Mientras tanto, las inversiones y acciones que había conseguido que mis padres respaldaran dieron grandes ganancias. Nos mudamos a una villa de lujo y finalmente nos despedimos de ese apartamento frente a la familia de Jacob de una vez por todas. Cuando volví a ver a Jacob, estaba parado afuera de la puerta de nuestra universidad. Acababa de regresar de comer hot pot con mis compañeros de cuarto cuando, de repente, corrió hacia mí y me agarró de los hombros después de años sin contacto. Jacob Parisia completamente descuidado, velo facial desalinado, cabello desordenado que apestaba a alcohol. ¿Quién hubiera pensado que alguna vez fue el deslumbrante galán de nuestra escuela? Ah, claro, ese título de galán era algo que todos le daban en ese entonces, pero para ser justos, eso fue solo porque Silver todavía usaba anteojos en esos días. De lo contrario, Jacob nunca habría tenido una oportunidad. Mis compañeros de cuarto parecían preocupados, pero los despedí con la mano, haciéndoles señas para que se fueran por si acaso Jacob perdía la cabeza, como lo hizo en mi vida pasada, e intentaba matarme de nuevo. Les envié un mensaje de texto: si no regreso en 30 minutos, llamen a la policía. Lily, préstame algo de dinero. Quiero comprar acciones, juro que lo devolveré, dijo Jacob, actuando como si le debiera algo, como siempre. Estaba más que harta de esto. Además, incluso en nuestra vida pasada, cuando Jacob perdió a Emily, todavía tenía un trabajo decente y nunca le había pedido dinero prestado a nadie. Solía estar muy orgulloso, pero ahora, incluso con los recuerdos de una vida pasada y el conocimiento de que inversiones producirían retornos rápidos, estaba tan arruinado que ni siquiera tenía capital inicial. Ese fue un nuevo mínimo. Tal vez Jacob nunca se dio cuenta de que,
Desde el principio, él y Emily nunca fueron el mismo tipo de personas. Es una pena. En aquel entonces, abrí mi corazón tratando de hacerlo entrar en razón. Di todo lo que tenía solo para que me culpara por interponerme en el camino del amor verdadero y me odiara durante toda una vida. Lo alejé con frialdad, pero Jacob perdió el control como un loco. Se aferró a mí, negándose a soltarme. No mientas, sé que tu familia ganó un montón con esas inversiones. Solo necesito 200.000. ¿Qué tan difícil es eso para ti? Honestamente, 200.000 ya no eran un gran problema para mí. Ni siquiera valía la pena mencionarlo. ¿Pero dárselo? No, en absoluto. Lo siento, no lo tengo, dije rotundamente. Tal vez fue mi frialdad lo que finalmente lo quebró. Jacob se desplomó en el suelo, sentándose en la tierra, agarrándose la cabeza con desesperación. «¿Has cambiado, Lily?», murmuró. Casi me reí. «Te dije que no volvieras a aparecer delante de mí». Me giré para irme sin querer perder ni un segundo de aliento, pero Jacob cayó de rodillas. Me agarró de la manga y suplicó con voz temblorosa. Estaba equivocado. Debería haberte escuchado. No tengo título, no tengo trabajo, ni siquiera Emily me quiere. Tenías razón desde el principio. En el pasado, podría haberme ablandado con eso, pero ahora ni un atisbo de emoción se agitó en mí. No puedes razonar con alguien empeñado en arruinarse. Decidió apostar todo por Emily y el resultado estaba decidido desde el principio. Llévate tu trágica historia y piérdete, dije con frialdad, tirando de mi manga de su agarre. Llama a la policía si quieres. Arrodíllate todo lo que quieras. No soy yo quien debería estar avergonzado. Nunca volví a ver qué le había pasado a Jacob. Después de eso, tenía cosas más importantes que preparar, como ir al extranjero. Silver y yo presentamos nuestras solicitudes a lo largo de los años, mantuvimos esta cercanía constante, nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca. Tal vez él sabía, en el fondo, que en mi corazón el futuro siempre importaría más que el amor y que lo mejor que podía hacer era caminar tranquilamente a mi lado. Después de graduarme en el extranjero, fundé una empresa que Silver compró como accionista. No necesitaba el dinero, pero la familia de Silver era de clase media en el mejor de los casos y habían pedido préstamos para financiar sus estudios en el extranjero. Quería recompensarlo por todo el cuidado y la compañía que me había brindado a lo largo de los años. El dinero que usó para comprar la empresa lo ganó poco a poco, trabajando en empleos de medio tiempo. Sabía lo difícil que había sido para él, pero nunca dije nada al respecto. Durante el año nuevo, Silver y yo regresamos juntos a China. Nuestros antiguos compañeros de clase querían organizar una reunión. En mi vida pasada, nunca había ido a una reunión de exalumnos, pero esta vez no quería perdérmela. Habían pasado tantos años, todos habían cambiado. Algunos habían construido carreras exitosas, otros estaban casados y tenían hijos. Muchos de ellos me adulaban con palabras vacías y educadas. Jacob también estaba allí. No habló en todo el tiempo. Solo se sentó tranquilamente al lado de quienquiera que fuera, chocó los vasos y bebió en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de lo aburridas que eran en realidad las reuniones de clase. Tal vez era solo parte de crecer. En el mundo adulto, es casi imposible aferrarse a la inocencia de las amistades del día de escuela. Pero, de nuevo, ¿no era yo de la misma manera ahora? Después de unas cuantas rondas de bebidas, la conversación en la mesa comenzó a alargarse. Todos hablaban unos sobre otros, se sentía sofocante, así que usé una excusa para salir a tomar un poco de aire. Silver me siguió. Nos quedamos uno al lado del otro en el borde de la terraza, dejando que la brisa nos rozara. ¿Alguna vez has pensado en casarte?, preguntó Silver con la mirada fija en el horizonte. Giré la cabeza con incredulidad, mirándolo. Tal vez era el alcohol. Sus mejillas estaban teñidas de rojo, el color se intensificaba contra su piel clara. No sabía cómo responder. Sabía que Silver me había esperado durante muchos años, pero en ese momento no pude darle una respuesta. Lo que sentía por Silver era más hábito que romance. Tal vez alguna vez hubo un destello de emoción, pero en el momento en que decidí usarlo, maté ese sentimiento. No soy una buena persona, especialmente no cuando estoy al lado de alguien tan puro en cuerpo y alma como Silver. No lo merecía. Antes de que pudiera hablar, Emily apareció de la nada y, de repente, abrazó a Silver justo frente a mí. Estaba llorando mucho. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Ni siquiera te despediste?, sollozó. Escuchar esas palabras hizo que todo mi cuerpo se congelara. Mi sangre se heló. ¿Silver había estado en una relación con Emily? ¿Era él el novio misterioso que una vez mencionó? Miré hacia arriba y vi a Jacob no muy lejos, observando desde la distancia. Sus ojos estaban fijos en Emily. No estaba demasiado lejos, debió haber escuchado todo.
Silver no dijo nada. Emily siguió llorando. Después de que te fuiste, volví con Jacob. Intenté distraerme, pero no pude. Me di cuenta de que no podía dejar de pensar en ti. Te amo. De verdad te amo. Por favor, no me dejes otra vez. Incluso ahora, Emily era una celebridad, y sin embargo, aquí estaba, arrojándose a un hombre en público sin ningún miedo de terminar en la portada mañana. En comparación con lo silenciosa que había estado cuando Jacob estaba siendo atacado en línea, su audacia ahora dejaba una cosa clara. Emily realmente amaba a Silver desesperadamente. Pero Silver la apartó con calma. Su rostro era inexpresivo, su voz gélida. Solo te estaba usando. Eso es todo. Ahora que obtuve lo que quería, he terminado. Entonces, agarró mi mano y la levantó frente a Emily. Esta es mi novia. Por favor, deja de molestarme. Los ojos de Emily se abrieron de rabia en el momento en que vio que era yo. Su mirada se encendió de furia y levantó la mano para abofetearme, pero Silver atrapó su muñeca antes de que pudiera tocarme. Su voz fría y aterradora cortó la noche. Si le pones una mano encima, no dudaré en arrastrarte conmigo. Como se esperaba, el brazo de Emily cayó flácidamente a su lado. Se desplomó en el suelo, temblando. Silver me apartó. Cuando pasamos junto a Jacob, de repente se inclinó y me susurró al oído. Lily, te perdí. Me congelé por un segundo y luego seguí caminando. Jacob, pensé en silencio, nunca fui tuya para empezar. Después de que terminó la reunión, Silver me acompañó a casa. Instintivamente, ambos habíamos estado bebiendo, así que sugerí caminar en lugar de que alguien me llevara. No estaba lejos y, lo que es más importante, había algo por lo que tenía curiosidad. Silver asintió con la cabeza. Caminamos uno al lado del otro lentamente. Así que dime, pregunté, cuando dijiste que ambos obtendríamos lo que queríamos, ¿fue porque ya sabías mi plan? ¿Tú también renaciste? Pensé en mi vida pasada. Silver y yo nunca habíamos interactuado entonces, pero la primera vez que me habló en esta vida, actuó como si ya fuéramos familiares. No pensé mucho en eso en ese momento, pero al mirar atrás ahora, estaba lleno de señales de alerta. El largo silencio de Silver decía todo lo que necesitaba saber. Con los años, había llegado a comprenderlo profundamente. Su silencio siempre significaba sí. Mi mano temblaba incontrolablemente. Silver sabía que odiaba a Emily. Sabía que detestaba a Jacob. Sabía que quería usarlo, y él había jugado con todo sin que yo dijera una palabra. Lo había hecho todo por mí, lo que significaba que en nuestra vida anterior había estado con Emily. De repente, no me atreví a pensar más allá de lo que sabía sobre Silver. Nunca le había gustado el tipo de Emily. Sabía lo tranquilo y comedido que realmente era. Era difícil imaginar que en nuestra vida anterior Silver realmente hubiera elegido ingresar a la industria del entretenimiento y vivir en el centro de atención. ¿Fue todo por Emily? Pero de una cosa estaba segura, Silver era inteligente y capaz. Lo que sea que se propusiera, no solo lo lograba, sino que lo hacía excepcionalmente bien. Bajo su liderazgo, la empresa que construimos juntos se había convertido en una de las Fortune Global 500. Sin embargo, en nuestra vida anterior, Silver y yo nunca nos habíamos cruzado. Lo miré. Mi mirada se llenó de una emoción compleja. He renacido 2 veces, dije en voz baja. Esta es mi segunda vez. Él asintió. En la primera vida, no entraste en la industria del entretenimiento, viviste como un estudiante normal. Después, te casaste conmigo. Lo miré con los ojos muy abiertos, mis pupilas se contrajeron. Pero tuviste cáncer de estómago, continuó. No pude aceptarlo, así que me suicidé. De repente, todo encajó. ¿Por qué siempre eras tan estricto con mi dieta? Siempre te asegurabas de que comiera a tiempo. Nunca me dejabas tocar comida grasosa o picante. No era solo preocupación, era miedo. Él continuó. Cuando desperté y me di cuenta de que había renacido, era el día del examen de ingreso a la universidad. Fracasé deliberadamente en el examen. Sabía que sentías algo por Jacob y en esa vida, aunque terminaste conmigo, no eras realmente feliz, así que quería cumplir tu deseo, dijo con voz tranquila. Trabajé para llegar a la cima de la industria del entretenimiento, todo para que Emily se enamorara de mí y me devolviera a Jacob. Pero no esperaba que te llevara a la muerte incluso antes. Así que te seguí. Por un momento, no supe qué decir. Según Silver, en la primera vida, Jacob y Emily habían terminado juntos y yo había elegido a Silver como segunda mejor opción, pero todavía no podía dejar ir a Jacob. Mi matrimonio con Silver se había tensado. En la segunda vida, Silver había tratado de ayudarme. Había tomado a Emily para sí mismo con la esperanza de que eso liberara a Jacob para mí, pero en cambio, Jacob me culpó de todo y, al final, me mató. Ahora, en esta tercera vida,
Silver se había involucrado con Emily antes, arruinando deliberadamente el estado mental de Jacob y arrojando sus vidas al caos, todo solo para vengarse por mí. Cuando me pediste que me quitara las gafas, fue entonces cuando me di cuenta de que tú también habías renacido, continuó. Su voz se suavizó. Estaba tan feliz de que finalmente pudieras ver la verdadera naturaleza de Jacob. Pero tenía demasiado miedo de que tú y yo nunca volviéramos a tener nada que ver el uno con el otro. Después de todo, en nuestra primera vida, yo era la persona con la que te conformaste. Su voz se volvió cada vez más baja. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Alguien había vivido 3 vidas solo para amarme en silencio, incluso había llegado tan lejos como para derribar a mi rival romántico por mí. Silver seguía mirándome, como si estuviera esperando mi reacción. Curvé mis labios en una leve sonrisa. Silver, dije con voz temblorosa. De repente, realmente quiero casarme. Hice una pausa, luego lo miré a los ojos. ¿Contigo?